Hola, muy buenos días. Vamos a dar comienzo a la segunda charla en el marco de la resolución electrointensivas. Espero que todos nos estén viendo y escuchando bien. Me presento igual nuevamente, soy Alejandro Primbas, director de Eficiencia Energética en Sectores Productivos del Ministerio de Energía, y me acompaña Rita Fornari, también del equipo de Eficiencia en Sectores Productivos. Hoy, simplemente para recordarles y ponerlos en contexto, estamos haciendo una serie de charlas justamente de estos eventos, cada una con un fin específico. Hace 2 semanas atrás hicimos la primera charla de apertura para comentarles las novedades de cómo se iba a desarrollar la nueva etapa dentro del marco de la resolución, esta nueva etapa que tiene 4 entregables, uno durante este año 2018, repito, va a ser un entregable hacia octubre de 2018 como requisito, y 3 entregables adicionales para el año 2019. Ese es el contexto de las charlas. Vamos a ir teniendo una charla justamente como tipo taller para explicar cada uno de los pasos en cada uno de los entregables. El objetivo de la charla de hoy justamente es volver a reforzar y comentarles que durante la nueva disposición lo que se ha hecho fue abrir la puerta a que se reincorpore ese 17% que no había dado cumplimiento durante el año pasado a los entregables de eficiencia energética. Y justamente la charla de hoy no es sobre el primer entregable de este año 2018, sino, repito, para aquellos que están en ese bloque de que no han cumplido los entregables, ver el mecanismo de cómo pueden reincorporarse y empezar nuevamente a recibir el subsidio a partir del momento que cumplan con todo lo que le vamos a comentar ahora. Para que tengan un mapa de todo lo que vamos a hacer, repito, la vez anterior, la charla pasada, fue una charla más de difusión. Esta va a estar enfocada en temas más prácticos, justamente en mostrarles exactamente cómo tienen que completar lo que no han podido hacer en tiempo y forma el año pasado. Digamos, vamos a pasar desde un glosario para también simplemente que les quede y manejar todos los mismos conceptos. Una introducción a la revisión energética, justamente, que es el entregable, digamos, que estamos haciendo referencia el año pasado y nos estamos poniendo al día. Todo lo que es el relevamiento de equipos. El listado de los usos significativos de la energía. Después vamos a ver algo de facturación, datos y tendencias. Un listado de oportunidades. Y vamos a ver ejemplos de todo lo que comentábamos, de las planillas, los errores más comunes, sobre todo el año pasado, que me parece que ahí va a estar también la clave de que cada uno vea o se identifique qué es lo que no ha podido completar o lo que ha completado en todo caso de forma no satisfactoria y lo pueda corregir. Y después, sí, lo que les comentaba, vamos a avanzar en la metodología de entrega, cómo vamos a avanzar en este entregable para ponernos al día. Y cómo vamos a avanzar después con el siguiente entregable, que para eso va a haber una capacitación. Repito, el primer entregable de 2018, la capacitación o la charla va a ser el 7 de septiembre próximo. Después vamos a dar un espacio de preguntas y donde vamos a, justamente a contestar las consultas. Y finalmente Rita también va a comentar la posibilidad de un link de autodiagnóstico, ya lo va a comentar más adelante. Nuevamente avanzando. No vamos a repetir mucho de la vez pasada, simplemente esta diapositiva que muestra lo que les decía. El 83% de los establecimientos dieron cumplimiento a los requisitos del 2017 que estaban en un anexo, el anexo 5 de la resolución. Y lo que pretendemos hacer el día de hoy es darles todas las pautas para ponerse al día con ese entregable, y justamente la nueva disposición lo que hace es abrir la ventana para que se puedan reincorporar el 17% a la resolución de electrointensivos. Entonces, lo que les decía, vamos a trabajar hoy sobre la revisión energética. Ahí en el punteo ven que, digamos, les vamos a comentar algo del entregable 2018, pero repito nuevamente, simplemente para un poco reforzar esto, no vamos a hacer foco en eso, sino esto se hablará en términos de cómo va a ser el proceso de entrega de la revisión energética, y que a partir de ahí van a poder recibir la posibilidad o habilitarse la posibilidad de hacer el entregable de este año. El dato central es que el subsidio que ustedes tienen la posibilidad de volver a recibir va a empezar a aplicarse en el momento en que ambos entregables estén cumplidos, es decir,
la que ocupa la charla de hoy, que ya van a tener tiempo de empezar a trabajar, y el del 2018, siempre dentro de las fechas estipuladas de vencimiento, en este caso sí de 2018. No hay ningún tipo de retroactividad para el subsidio que hasta la fecha no han recibido. Le dejo entonces ahora sí la palabra a Rita, que va a seguir con lo que es específicamente el taller de hoy y toda la metodología. Bueno, en pantalla se ven 5 definiciones que son claves para entender de qué se trata la revisión energética y que los va a ayudar también a completar bien la planilla. Y es importante que tengan en claro. La primera definición es la definición de fuente energética. Es aquel medio que se utiliza, con el que se activan los distintos dispositivos que utilizan en el establecimiento. Es decir, puede ser la electricidad, como el gas natural, carbón, biomasa, fuel oil, gasoil. Son los distintos energéticos que tiene el establecimiento. Por otra parte, otro concepto importante es el de uso final de la energía, que está asociado a la prestación que brinda un dispositivo para satisfacer una determinada necesidad. Es decir, es el para qué funciona el equipo que está conectado en su establecimiento. Un concepto asociado al de uso final es el de consumo energético, que se refiere a la cantidad de energía consumida. Es decir, el uso final de la energía se refiere a aspectos cualitativos y el consumo energético son los aspectos cuantitativos. Es importante que tengan eso en claro para los siguientes pasos. Por otra parte, de los diferentes usos finales de la energía y consumos, se desprende el uso significativo de la energía, que la norma lo define como aquel uso que ocasiona un consumo sustancial de energía y/o que ofrece un potencial considerable para la mejora del desempeño energético. Es decir, que este concepto tiene 2 puntos. Por un lado es aquel uso final que se lleva una gran parte del consumo energético, y por otra parte está asociado a aquellos usos que tienen un alto potencial de ahorro energético. Y esto hay que tenerlo en cuenta a la hora de identificar las diferentes oportunidades de mejora del establecimiento. Y por último, el artefacto de uso final se refiere al dispositivo, al equipo que consume energía y que está asociado a diferentes usos finales de la energía. Bueno, habiendo dicho esto, vamos a ver ahora de qué se trata la revisión energética. La revisión energética se encuentra inmersa dentro de la planificación energética. Las entradas para la revisión energética es identificar las diferentes fuentes de energía que utiliza el establecimiento, así como los diferentes usos de la energía. Y también aquellas variables que son relevantes, que pueden afectar considerablemente lo que es el consumo energético. Una vez que tenemos identificadas las fuentes y usos, se debe analizar lo que es el uso y consumo de la energía. Una vez que tenemos esto realizado, se identifican cuáles son las áreas de uso significativo de la energía y de consumo. Y en estas áreas es donde se debe realizar las diferentes oportunidades de mejora. Una vez que tenemos la revisión energética completa, estamos en condiciones de seguir las siguientes etapas de la planificación energética, que están constituidas por indicadores de desempeño energético, línea de base energética, objetivos, metas y planes de acción. Es decir, nosotros tenemos que tener en claro lo que es la revisión energética, lo que es el relevamiento de equipos, para estar en condiciones de seguir avanzando en los diferentes procesos de la planificación energética, que constituyen los entregables para el 2019. Bueno, ahora vamos a explicar las diferentes solapas de relevamiento en donde deben indicar los consumos de los diferentes equipos. La primera solapa es la de motores, en donde deben indicar aquellos equipos que son accionados por motores eléctricos. Deben indicar, por un lado, en el campo finalidad, el nombre del equipo y la tecnología, y en los siguientes campos, por ejemplo, el año de fabricación, la potencia nominal de placa, el rendimiento, son todos campos que se pueden conseguir de la placa de características del motor.
Y hay ciertos campos en los cuales se deben realizar ciertas estimaciones, como por ejemplo las horas anuales de funcionamiento, o bien por ejemplo el porcentaje de la carga nominal. Bueno, la planilla, una vez que van completando los diferentes campos, la planilla va calculando el consumo energético asociado a cada uno de esos motores. Y bueno, es importante que en la columna que está indicada en la derecha de UCE, indiquen cuál es el uso final de cada uno de esos motores, porque la idea es agrupar más adelante los diferentes consumos de cada uso final de la energía y todo eso plasmarlo en la solapa lista de usos. Esto también les va a servir para el entregable 2018. Por otra parte, en lo que se refiere a usuarios de calor, en esta solapa se deben relevar aquellos equipos asociados a usos de calor, que pueden estar activados tanto por electricidad como a otros energéticos, como son gas natural, por ejemplo. Esto ustedes deben indicar, en el campo finalidad deben indicar, al igual que en motores, el nombre y la tecnología del equipo, y en el campo fuente de energía deben indicar, hay una lista desplegable en donde deben seleccionar cuál es la fuente que activa, digamos, ese equipo. En la columna contigua, cantidad de combustible, deben indicar, en el caso de que sea un equipo eléctrico, como por ejemplo un horno eléctrico, deben indicar los kilowatt-hora anuales que consume ese equipo. Y por otra parte, si ese equipo es activado por otro combustible, por ejemplo gas natural o biomasa, deben indicar el consumo anual de ese equipo en las unidades especificadas en la columna fuente de energía. Es decir, si se refiere a un consumo de gas natural, deben indicarlo en la unidad normal metro cúbico, por ejemplo. Y la solapa calcula el consumo asociado a cada uno de esos equipos. Bueno, la última solapa de relevamiento se refiere a los equipos de iluminación. Aquí deben identificar los diferentes equipos y agruparlos según la tecnología, la potencia, las horas de funcionamiento. Y bueno, nuevamente aquí la solapa calcula los diferentes consumos de cada uno de estos equipos que hayan relevado. Una vez que han realizado todo el relevamiento de todos los equipos, deben volcar la información en la solapa lista de usos eléctricos en este caso. En usos eléctricos tienen que ir lo asociado a iluminación y motores. Al haber agrupado a los diferentes equipos por uso final, ustedes deben hacer la sumatoria de los consumos para cada uso final e indicarlo en la columna kilowatt-hora año. De esta manera, la planilla calcula automáticamente el porcentaje asociado a ese uso final, que también se puede observar en el gráfico de tortas que devuelve la misma planilla. Y es aquí donde se pueden observar cuáles son los usos que se llevan un mayor porcentaje de consumo de todo el establecimiento. En esta solapa además se puede observar que en la última fila se calcula el consumo total de energía del establecimiento. Y este dato es importante que lo comparen con los datos de facturación del último año, de manera de poder verificar si el relevamiento realizado de los consumos es correcto o no. No es necesario que el número sea exactamente igual, pero sí que se trate del mismo grado de magnitud. Porque en muchos casos vimos que los relevamientos realizados no se correspondían a los datos de facturación, y es una manera de verificar que las estimaciones realizadas sean correctas. Análogamente, lo que se refiere a los usos térmicos, deben completar esta planilla con los equipos, con todos los consumos de la solapa usuarios de calor. En el caso de que se cuente con equipos de calor
activados con electricidad deben indicar en la columna nombre de use, bajo el rótulo electricidad, el consumo en kilowatt-hora asociado a ese uso. Por otra parte, si se trata de un uso asociado a otro combustible, deben indicar en la columna consumo los miles de kilocalorías por año asociados a ese uso final. De la misma manera, el gráfico de tortas muestra los diferentes porcentajes asociados a cada uno de esos usos finales, y donde también tienen ustedes, pueden identificar, mejor dicho, diferentes oportunidades de mejora. Con respecto a las solapas de facturación, si recuerdan, estas solapas eran las de datos y tendencias. En ambas solapas ustedes deben completar los diferentes consumos que tienen para cada uno de los energéticos que están asociados a cada establecimiento. Lo importante es que ustedes verifiquen que la sumatoria de los consumos del último año para cada energético tengan el mismo grado de magnitud con lo relevado. Nuevamente, vemos en el ejemplo que la sumatoria del consumo, por ejemplo, de electricidad para el último año es de 12 millones de kilowatt-hora año, y si vamos a la solapa de buses eléctricos, el consumo es bastante similar. Eso es importante que lo tengan en cuenta, y esto lo deben realizar para cada uno de los energéticos. Bueno, una vez que tenemos identificados cuáles son las áreas de uso significativo de la energía y aquellas áreas en las que tienen un alto potencial de ahorro energético, deben detallar en la solapa lista de oportunidades las diferentes medidas asociadas a cada uno de los diferentes usos finales, y para cada una detallar un ahorro energético, un ahorro en términos financieros, también deben identificar el costo de capital asociado a cada medida, y así como la amortización, digamos, de cada una de ellas. Vuelvo a repetir, es importante que las oportunidades apunten no solamente a lo que es aquellas medidas que tienen alto potencial de ahorro, que es importante que lo identifiquen, sino además aquellas que se llevan un mayor porcentaje del consumo. A continuación se ven una serie de ejemplos para diferentes usos finales que son comunes a varias de las industrias. Es importante aclarar que varias de las oportunidades de mejora no necesariamente implican tan asociadas a una inversión importante de dinero. Hay medidas que tienen baja o casi nula inversión y que están asociadas más a controles, por ejemplo, o a mantenimiento de equipos, y por la implementación de esas medidas se pueden lograr ahorros de hasta un 15% respecto del consumo total. Es decir, es importante que tengan identificadas estas medidas. Por otra parte, también hay, estas por ejemplo son medidas de, como dije, de mantenimiento de equipos o bien de control de parámetros operativos. También hay medidas asociadas a aislación de cañerías. Y por otra parte también hay oportunidades de mejora que involucran un alto o medio inversión de capital, que también están asociadas a lo que ya más un recambio de equipos o una aislación de un horno o una caldera, por ejemplo. Bueno, a continuación se van a nombrar algunos de los errores que encontramos el año pasado al realizar la evaluación de las planillas y que es importante que tengan en cuenta a la hora de completar el entregable 2017. Bueno, notamos que en muchos casos varios de los datos que tenían las planillas tenían la misma información que contenían las planillas a modo de ejemplo. Es importante aclarar que cada entregable tiene que tener datos de cada establecimiento beneficiario de la resolución. Por otra parte, en muchos casos también se encontró que
los consumos de las solapas de datos y tendencias no coincidían con lo relevado en lista de UCE. Es decir, en muchos casos se encontró que había consumos de hasta 20 o 30 veces más de lo que se había relevado, o a la inversa, se había relevado un consumo 20 o 30 veces superior a lo que se encuentra en el facturado, digamos. Por otra parte, en muchos casos se dio que la lista de UCEs no tenía la misma información de las solapas de relevamiento. Es importante que queden claro que lista de UCEs lo que hace es agrupar toda la información relevada, todos los consumos relevados, se agrupan en lista de UCE. Entonces, la sumatoria de todos los consumos tiene que coincidir, o el mismo grado, con lo relevado. Por otra parte, las oportunidades de mejora en varios casos no estaban asociadas a los usos significativos de la energía. En algunos casos estaban asociadas a usos que tenían un alto potencial de ahorro, que está bien, pero también tienen que identificarse medidas para los usos que tienen alto consumo de energía en el establecimiento. Y también se identificaron oportunidades de mejora sin ahorros, es decir, únicamente una descripción de cuál era la medida a realizar. Bueno, paso ahora a comentarles la metodología de entrega de la planilla revisión energética. La empresa va a recibir un link para acceder a una plataforma virtual, en donde deben realizar la carga de los datos de los diferentes establecimientos. Cada usuario se va a identificar con cada establecimiento y va a poder ingresar a completar los datos. Puede realizar la carga, no es necesario que realice toda la carga de corrido, sino que puede ir cargando, digamos, gradualmente e ir guardando la información. Una vez que verificó toda la información, que toda la información es correcta y tuvo en cuenta todos los puntos que le indicamos para verificar, pueden completar la carga. En ese momento hay dos opciones. Puede que la planilla esté aprobada. En el caso de que esté aprobada, se va a generar un PDF con un código hash y van a estar habilitados a realizar la carga del entregable 2018. O puede que la planilla no se encuentre en condiciones de aprobación. En tal caso, el contacto de su empresa recibirá un correo electrónico indicando cuáles son los motivos por los cuales no está para aprobar, y pueden realizar la corrección de esos datos y volver a realizar la entrega de ese entregable. Esto, una vez que ese entregable se encuentra aprobado, se va a generar entonces el PDF con el código hash asociado, y una vez que tengan tantos PDFs como establecimientos beneficiarios tenga su empresa, pueden realizar la carga vía trámites a distancia. Bueno, pasamos ahora con... Déjame hacer un comentario previo, antes de empezar con las preguntas sobre este tema puntual. Veo que se repiten incesantemente las preguntas sobre los 15.000 megawatt hora. La respuesta es una. Desde el periodo de vigencia de la resolución conjunta, que va hasta el 31 de diciembre de 2019, por establecimiento hay un total de 15.000 megawatt hora. No es anual, no es por un periodo, digamos, es por un periodo temporal específico, que no es el año, es por todo el periodo de vigencia de la resolución conjunta. Por lo tanto, quienes ya hayan llegado a los 15.000 megawatt hora o quienes estén por llegar a los 15.000 megawatt hora, en el momento en el que lleguen simplemente y hayan recibido todo el subsidio, simplemente ya no recibirán más subsidio de la tarifa eléctrica. Repito, si superaron o están por superar los 15.000 megawatt hora, no va a haber un subsidio adicional de beneficio a la tarifa eléctrica. Así que bueno, quería aclarar eso. Ahora, si querés, vamos a leer las preguntas. Bueno, pasamos a las preguntas específicas de la presentación. Bien, ¿se escucha bien? Sí. ¿Cómo se mezcla en la misma columna kilocalorías por año y kilowatt hora por año?
habla obviamente de los usuarios de calor. Sí, bueno, en el caso de usuarios de calor, si el equipo al que quieren determinar el consumo está activado por electricidad, la información que tienen que poner ustedes tiene que estar en unidades de kilowatt-hora año. Por otra parte, si su equipo está activado, por ejemplo, con gas natural, que es el ejemplo que está en la diapositiva, ustedes deben indicar el consumo de gas natural anual y la planilla calcula automáticamente las miles de kilocaloría año asociadas a ese equipo. Ahora una pregunta asociada a la lista de buses térmicos. Dice, si tengo resistencias eléctricas que producen calor para el proceso de plastificado, ¿coloco en nombre de buce calentamiento de proceso o electricidad? Bueno, la respuesta es ahí colocar calentamiento de proceso, que es el uso significativo, que no es la electricidad, sino que se usa para calentar el proceso, justamente. Otra pregunta es, ¿la presentación se hace por Quit? Sí, la idea es que la empresa se identifique con Quit y con una identificación asociada al número de usuario, ya sea por Gamesa o por el distribuidor, y bueno, que pueda ingresar de esa manera al entregable. Otra pregunta es, para los que deben rectificar la situación del año anterior, ¿qué periodo deben tomar para los diferentes consumos anuales? Pueden indicar los consumos hasta a la fecha. Sí, se puede tomar el año 2017. Claro, 2017, 2018. La información del año 2017 también les va a servir para completar el primer entregable del 2018, o sea, es decir, el siguiente entregable. Lo mismo para las facturas de qué periodo toman. Bueno, aquellos que presentaron los entregables en tiempo y forma según creen, pueden consultar a la casilla de correo nuestra. Sí, la casilla de correo la vamos a poner al final de la presentación, donde está el contacto y la autoevaluación, pero por las dudas la repito acá, es SGE, que son las siglas de Sistema de Gestión de Energía, SGE@minem.gov.ar. Si hay alguna duda puntual que uno cree que no debería estar en esta charla, justamente porque ha presentado todo, nos escriben ahí puntualmente y le confirmamos en qué situación está. Otra pregunta es, nosotros tenemos 2 puntos de consumo en diferentes provincias bajo un mismo quit. ¿Hay que presentar todo junto o se hace por separado? No, se debe realizar por cada establecimiento que tenga la empresa, por cada punto de consumo. ¿Qué significa la columna IDEN? Esa columna se refiere a los indicadores de desempeño energético y en ella deben completar, en el caso de que la empresa ya posea algún tipo de seguimiento de un uso particular que sea significativo para la empresa, pueden indicar en esa columna el detalle del indicador. De todas formas, esto se va a tratar también en el entregable 2019, que va a ser específicamente identificación de indicadores de desempeño energético y línea de base energética. El entregable 2018 también se deberá cargar en la web y esperar la aprobación del contenido. No, el entregable 2018 tiene una metodología de entrega similar, pero no va a tener, digamos, la aprobación, esta instancia de aprobación por parte nuestra. Un ejemplo de indicador de desempeño energético, bueno, puede ser el consumo de energía por unidad producida o consumo de energía por superficie para calefacción, por ejemplo.
Esperamos alguna otra pregunta respecto a la presentación y si no ya vamos terminando. Bueno, con respecto, creo que esto ya lo respondimos. Si tienen alguna duda sobre si sus planillas están ok y no recibieron el subsidio, como veo, me parece que ya lo respondimos recién. Nos escriben a la casilla SGE. Nosotros acá en este momento no podemos ver un caso puntual, sino hablar de las cuestiones generales. Por eso, nos escriben a la casilla hoy mismo y en estos días te lo contestamos y vemos cuál es la situación real. Yo desde acá no puedo ver si dimos o no un ok. Digamos, no tenemos ni una computadora ni los registros acá, así que eso en todo caso lo vemos. Y en cuanto a otra pregunta que, digamos, se pone de distintas maneras de cómo saben si llegaron o no a los 15.000 megas, bueno, primero lo saben si estaban recibiendo el subsidio y en su facturación, digo, esto en la factura eléctrica, durante el periodo en el que reciben el subsidio ya han superado los 15.000 megas, claramente han recibido el subsidio por esos 15.000 megas. Digo, no es ni más ni menos que eso. Si tienen alguna duda puntual o están en el límite o están cerca o están en un punto intermedio, creo que vale la pena, digamos, en todo caso hablar con la distribuidora o comunicarse con Camesa en algún caso que sea de forma directa. Otra consulta es, ¿se requiere un consultor para cumplir con la segunda etapa o con los talleres será suficiente? Preparamos los talleres justamente para... Cada entregable va a tener previamente un taller, el esquema es ese. A cada fecha límite del entregable vamos a hacer un taller que entendemos que está preparado justamente de una forma en la que se pueda cumplir sin necesidad de un consultor. Ahora, bueno, si la empresa cree que necesita un consultor o no tiene el personal para dedicarle un poco de tiempo a esto, digamos, no es algo que lleve tanto tiempo, sino son formularios más bien que suelen ser autoexplicativos, que tienen muchos desplegables, que tienen muchos controles en sí mismo, más las capacitaciones, por lo tanto creemos que no es necesario. Además, asociado a este formulario de la revisión energética, se desarrolló un módulo teórico que vamos a estar cargando en la página, que también explica, digamos, cuál es el contenido que tienen que indicar en cada campo. Y también hay un ejemplo asociado para que tomen, digamos, como base y como guía, que seguramente los ayuda a completar también. De todas formas, cualquier consulta nos pueden contactar a la casilla. ¿Los cambios de ISO 50001, 2011, 2018 afectan los ejecutables? No. No. Si la empresa tiene dos plantas con el mismo quit, ¿también hay que cargarlas por separado? Sí. ¿Por qué vía podremos acceder a los formularios de esta revisión? Les vamos a estar enviando el link y de esa manera van a poder acceder a ellos. Bueno, y a continuación, en la siguiente diapositiva se puede observar, hay un link a un autodiagnóstico que tiene consultas sobre los temas tratados. Sí, para que puedan verificar si toda la información dada durante la charla fue comprendida. Ahí no lo pones. Decime. Contacto de otra versión es el título. Eso está. Bueno, ahí se repite la casilla a la que pueden hacer consultas, sge@minem.gov.ar. También está el link para la página de preguntas frecuentes del programa y también está el link a la autoevaluación, en donde pueden responder una serie de preguntas y una vez que completan esta planilla de autoevaluación pueden observar si las respuestas son correctas o no. Les pedimos que por favor lo completen y bueno. Damos por terminada la presentación. Sí, bueno, muchas gracias por la participación. Les recordamos, todo lo que sea entregable 2018 lo vamos a estar tratando el 7 de septiembre
Digo, por eso algunas preguntas sobre el próximo entregable, digamos, no tiene sentido responderlas porque van a estar todo el esquema y toda la, digamos, el modelo, y vamos a hablar de ese entregable durante esa jornada del 7 de septiembre, que también va a ser durante la mañana, seguramente en este mismo horario. Muchas gracias. Gracias.